Iniciamos nuestra clase del curso de física. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo cuyo nombre es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tema de por sí ya en el título te está diciendo lo que vamos a hacer, lo que vamos a reconocer. Primero vamos a hablar de lo que es el movimiento. Es trasladarse de un lugar a otro. Hay un movimiento. En segunda, le dicen rectilíneo. Si te dice rectilíneo, significa que ese movimiento es en línea recta. ¿Ya? Vamos, movimiento rectilíneo. Uniforme, porque siempre va a ir dentro de parámetros establecidos que vendría a ser el tiempo. Cada cierto tiempo va a marcar siempre lo mismo. Pero al decir variado es porque ya se está agregando ahí una aceleración. Entonces la aceleración es constante y lo que va a variar es la velocidad. ¿Ya? La aceleración es constante y lo que varía es la velocidad. En este momento te estamos haciendo un preámbulo de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido como MRUV. MRUV, ¿ya? Entonces, estas siglas que muestro aquí en pantalla es la que vamos a acordar siempre. Hay uno que se llama movimiento rectilíneo uniforme, y este movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es lo que significa, ¿ya? Ve tomando nota si es que es necesario para que no te vayas a confundir en el momento de trabajar. ¿Qué es lo que va a pasar en este tema? En este tema, ahí está, MRV. ¿Qué nos quiere hablar? En MRV es un movimiento, dice, que ocurre sobre una línea recta, justo lo que te mencionaba, con aceleración constante. ¿Qué es lo constante? La aceleración. Entonces, me tengo que acordar esta partecita que dice aceleración constante. Sí, te tienes que recordar que es una aceleración, ahí está, constante. La aceleración es constante. ¿Qué es lo que varía? Varía la velocidad. Entonces, MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya tenemos un primer dato. Segundo dato, tu aceleración es constante. Tu aceleración es constante. Felicito a los niños que están prestando atención y que están tomando nota. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque quieren seguir mejorando, quieren estar atentos, quieren sacar 20 el día de hoy y pues están tomando nota. Muy bien. Y por último, Miss Francis, ¿qué significa MRV? movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Donde la aceleración es constante y la velocidad es la que varía, ¿ya? La velocidad es quien varía. Entonces, es importante que sepas esto para así poder saber. Ahí tenemos el movimiento rectilíneo, normalmente se va a dar aquí entre carritos. Entonces vamos a ver, dice la aceleración, ahí está. Dice, lo constante es la aceleración, no la velocidad. Lo constante es la aceleración, no la velocidad. ¿Y qué es la aceleración? Vamos a ver qué es la aceleración. Ahí tenemos, mira, en cierto tiempo, cada un segundo, ¿qué está cambiando? Mira, ¿qué cambia? Quiero que observes. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la velocidad. Tenemos 0, 2, 4, 6. Lo que está cambiando es la velocidad. Sin embargo, la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Significa que cada un segundo, esta aceleración es de 2 metros por segundo. ¿Te das cuenta? Mira, de 0, 2. Dice la aceleración
2. Ah, ya, pongo 2 más. La aceleración 2, 2 más. Entonces, ahí te das cuenta cómo está. La aceleración siempre va a ser la misma. La velocidad, en cambio, es la que está cambiando. ¿Ya? Es la que está cambiando. Entonces, la aceleración indica la variación de la velocidad por una unidad de tiempo. ¿Qué más tengo que reconocer aquí? Lo que tengo que reconocer, importantísimo, es la unidad de la velocidad. Mira con qué está. Metros por segundo. Aquí también, mira. Vamos a poner aquí. Metros por segundo. Aquí también dice metros por segundo. En este ejemplo, lo que te está dando y te menciona la velocidad con que parte. Esta cuando dice velocidad cero, significa velocidad inicial. La velocidad cero significa velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, nuevamente menciono, la velocidad cero significa velocidad inicial. Miss, ¿y cuál es la velocidad final? ¿Hasta dónde llega? En este dibujito, su velocidad final sería el 6. El último aquí, este sería su velocidad final. Pero como el día de hoy solamente vamos a trabajar aceleración y el hallar, ¿no? Vamos a utilizar velocidad inicial, final es muy poquito. Vamos a reconocer primero, con la velocidad con que parte es la velocidad inicial, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la unidad de tiempo? Vamos a cambiar de color, unidad de tiempo. A ver, ¿quién me dice cuál es la unidad de tiempo? Levantamos la manito para poder saber. ¿Cuál es la unidad de tiempo? A ver, José Jesús, veo constantemente la manito alzada. ¿Cuál es la velocidad del tiempo? Perdón, la unidad del tiempo. Un segundo. Muy bien, aquí está. Es el segundo. Entonces vamos a colocarlo con color verdecito. El segundo, aquí está, es la unidad del tiempo. ¿Te das cuenta que está la S? ¿Esto por qué te menciono? Porque van a haber ejercicios que no te van a agregar, decir, T es igual, V0 es igual, A es igual. No, de frente te van a colocar unidades. Y al colocarte unidades, tú tienes que reconocer qué cosa es. ¿Ya? Dime. ¿Eso es lo que significaba? ¿Perdón? Está ahorita como preguntándome quién, Camila o Jimena. Álzame la mano para poder preguntar, no me pueden hablar al mismo tiempo. Yo no tengo una pregunta. Dime, referente al tema José Jesús. ¿Velocidad 2 kilómetros por hora? Sí, pero el día de hoy vuelvo a repetir, todos escuchen, vamos a trabajar. La unidad principal de la velocidad es metros por segundo. La conversión, hay una conversión que vendría a ser kilómetros por hora. Pero la unidad establecida en el Sistema Internacional de Medidas es el metro por segundo, que es la conversión. Entonces, ustedes están empezando nuestro primer tema en movimiento rectilíneo uniforme y tienen que empezar con las unidades básicas, las unidades establecidas por el SI, ¿ya? Entonces, es importante. No se aglomeren, si encuentran kilómetros por hora, está bien, pero al encontrar kilómetros por hora, el tiempo tiene que estar en horas, ¿ya? El tiempo tiene que estar en horas y tienes que hacer la conversión a metro por segundo. ¿Por qué? Porque la aceleración lo vas a encontrar en metros por segundo. Entonces, todavía no se compliquen en ese tema, enfóquense a lo que estamos trabajando para que puedan primero afianzar este nuevo aprendizaje que estás haciendo. Jimena, dime. Hasta ahorita no entiendo cómo se opera el ejercicio. Que todavía no estamos haciendo los Yo ejercicios tampoco entiendo cómo operar. por día. Ahorita. Yo lo copié en el texto o en la tarea sale un ejercicio igualito a ese, pero hasta ahorita no entiendo cómo se resuelve, de dónde sale el 4, el 6. Jimena, quiero que me entiendas algo.
Quiero que te enfoques aquí. Jimena, mírame. Aquí vas a... Ya. ¿Ya? Voy a verte. Aquí tú estás aquí justo en mi cámara. Observa. Y los que no entienden cómo avanza, mira la aceleración. Aquí está. ¿Cuánto es la aceleración, Jimena? 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa? Que en un segundo tiene que avanzar 2. Yo te pregunto, del 0 aquí, ¿hay un segundo o no? Sí. Sí. ¿Cuánto avanzó? De 0 más 2. 2. Pasa un segundo más. ¿Cuánto avanzó? 4. No, no avanzó 4. Si tenemos desde aquí, del punto B tienes 2. Al punto C, ¿cuánto hay? 4. ¿Cuánto avanzó? 6. De 2 para llegar a 4, ¿cuánto avanzó? 2, 2, 2. Claro, lo que quiero decirte, que está avanzando de 2 en 2. Es como una sucesión. 0, 2, 4, 6. ¿Cuánto está avanzando? ¿Cuánto es la razón? Escríbelo. Escríbelo. No lo vas a entender si no te... Escríbelo. Escribe la sucesión. 0, porque acá dice 0. 2. 4. 6. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? ¿También lo puedo decir yo? Más 2. ¿De cuánto está avanzando? De 2 en 2. Eso, como está avanzando de 2 en 2, lo que avanza es la aceleración. ¿Y en dónde queda ese de S al cuadrado? Ya, eso se llaman unidades. Las unidades es para reconocer los elementos del movimiento rectilíneo uniforme. Las unidades, lo que estamos resaltando son las unidades. No estamos resolviendo nada, solamente estamos aquí reconociendo la parte teórica. ¿Cuáles son las unidades? La unidad es como que yo digo, ¿no? De la masa, su unidad es kilogramo. Ayer hablábamos de la unidad, ¿no? Por ejemplo, del volumen, su unidad, litro. Es la unidad. En este caso, del tiempo, la unidad con que yo voy a reconocer que hablo de tiempo es el segundo. O sea, son unidades, unidades de medida. La velocidad, su unidad es metro por segundo. ¿Ya? Y de la aceleración, cada vez que yo encuentre metros por segundo al cuadrado, estoy hablando de la aceleración. O sea, aquí está, mira, metro por segundo al cuadrado es la aceleración. No estamos resolviendo ejercicios, solamente es una forma, un esquema de poder definir cómo se va a representar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Solamente es un esquemita. Nada más. Aquí tenemos la unidad. Mira, ¿de dónde se desprende? ¿De dónde se desprende la unidad metro por segundo al cuadrado? De ahí se desprende. Miss, Dime, Yari. en el texto también está pasando en 2 y en el costado también está pasando 2. Todavía no estamos en el texto, pero si lo encuentras en el texto como un ejemplo, es solamente un ejemplo. ¿Por qué se van ahorita al texto si todavía no estoy en el texto? Estoy hablando de la parte teórica. Es por eso que se confunden. Se van a confundir cuando no prestan atención a la teoría. Es importante que la parte teórica ustedes tienen que prestar atención. En el texto dice bien claro la parte teórica. Acabo de abrir mi texto porque todavía no trabajaba texto. Aquí está, todos lo tienen ahí. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es la aceleración? Aquí no es un ejercicio, es un ejemplo de qué cosa es la aceleración. Aquí no hay nada que hallar, por eso están que se confunden. Los ejercicios se encuentran en la parte de atrás. Aquí se encuentran los ejercicios. Aquí se encuentran los ejercicios. Entonces, todavía no puedo resolver si no conozco el tema, ¿ya? Y mucho más si lleva fórmulas. Mucho más. Es por eso que es importante
que presten atención cuando hablamos de la parte teórica. El que desea hablar, hace su manito, por favor, aquí, porque así nos vamos a pasar toda la hora preguntando en base a algo que todavía no estamos conociendo y tenemos que tener claro esta parte. Todavía no te enfoques en el texto. Quiero que te enfoques en la parte teórica, todo lo que está aquí. ¿Ya? Dime, Camila. ¿El cero qué significaba para anotar? Velocidad inicial. Claro, ahí está. Eso es una parte teórica. Este B0 significa velocidad inicial. Yo tengo una pregunta. Jimena, ¿estás prestándome atención? Te veo que estás resolviendo. Estás haciendo. Sí, yo sé que estás emocionada por aprender, pero necesito que tengan mucha concentración porque al momento de trabajar, ahí va a ser el detalle. Y si no me prestan atención a la parte teórica, no van a saber qué hacer, ¿ya? Yo lo solicito cuando quieren hacer rápido y quieren realizar, es perfecto, está bien. Pero cuando estamos en la parte teórica, concéntrense, ¿ya? Concéntrense mucho para poder resolver. Ahora, tenemos aquí, nuevamente menciono, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que se da en línea recta donde la aceleración es constante. La aceleración no cambia. Lo que va a cambiar es la velocidad. Lo que varía es la velocidad. ¿Cómo reconozco los elementos de un movimiento rectilíneo uniforme? De esta manera. Aquí están todas las letritas, excepto la distancia. No está la distancia la vas a encontrar siempre en la parte de abajo. Acuérdate, estoy mencionando que la distancia lo encuentras aquí, en la parte de abajo, y con una letra D. La velocidad cero, velocidad sub cero, significa velocidad inicial. Y luego, las unidades, que es el segundo, representa el tiempo. Metro por segundo al cuadrado es la aceleración. Metro por segundo es la velocidad. ¿Ya? Y como todos están en metro por segundo, la distancia está en metros. ¿Ya? La distancia está en metros. Entonces, esto es lo que tienes que tener atención. ¿Qué es lo que tienes que copiar? ¿Qué es lo que tienes que tener de dato hoy día? Lo que acabo de mencionar, lo que voy hablándolo constantemente. Tienes que tener en cuenta las unidades, que acabo, no el esquema, sino las unidades. Las unidades, escribes en tu cuaderno, en tu ficha, unidades de medida y abajo colocas tiempo, segundo, velocidad inicial o V sub 0, metro por segundo. En la aceleración, metro por segundo al cuadrado. O sea, todo lo que está resaltadito es lo que tienes que tener anotado. Todo lo que resalto es porque tienes que tener anotado. ¿Qué no cambia? No cambia la aceleración porque es constante. ¿Qué cambia? Cambia la velocidad es la que varía, ¿ya? Entonces, importantísimo que tengas esto pendiente, claro, para que no haya problemitas. Vamos ahora sí, a lo de las fórmulas. Vamos a ver lo de las fórmulas. Miss, ¿qué vamos a ver en las fórmulas? Y lo que vamos a ver es lo que tienes en tu ficha, ¿ya? Es lo que tienes en tu ficha. Lo siguiente tienes en tu ficha. Observa. ¿Tienes este esquema en tu ficha? ¿Sí? Este esquema. Dice, sin distancia. En esta fórmula no ves ninguna D de distancia. Esta fórmula se utiliza para hallar la velocidad final. Y tienes como dato velocidad inicial, aceleración y tiempo. Miss, ¿esta fórmula vamos a utilizarla? Sí. Esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar como base. Lo tienes en tu ficha, resáltalo. Márcalo, encuádralo, ponle un check al costado porque vas a darte cuenta que según los datos que presente tu ficha o tu problema, en este caso cualquier tipo de ejercicio que se te presente, tienes que enfocarte en los datos que te dan. Y si en el problema no hay distancia, utilizas esta formulita. Luego tienes la fórmula 2 que dice distancia es igual a la velocidad inicial más velocidad final sobre 2, todo esto multiplicado por el tiempo.
Esta formulita no la vamos a utilizar hoy. No la vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Qué voy a utilizar? La formulita 3. La formulita 3 te dice sin velocidad final. Sin velocidad final. Entonces significa que en la fórmula no está por ningún lado BF. No está. Hay distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración. El tiempo al cuadrado, sabes trabajar potencias. Por lo tanto, sí lo puedes operar. Y la multiplicación de ellas dos se divide entre 2. Entonces, ¿Cuánto vale el tiempo? ¿perdón? ¿Cuánto vale el tiempo? Dependiendo de tu problema. ¿Cómo se reconoce el tiempo? ¿Cuál es la unidad del tiempo? No lo escuché. ¿Cuál es la unidad del tiempo? Me acaba de preguntar cuánto vale el tiempo y yo le estoy preguntando, le estoy refutando no sería, le estoy indicando que dependiendo de su problema. ¿Cómo reconozco el tiempo? Ya lo mencioné. ¿Cómo reconozco el tiempo? Dime, Yaret, ¿cómo reconozco el tiempo? Miss se reconoce por 2AD. Miss se reconoce por AD. Por 2AD. Sí. Por eso les dije, tomen nota. Por eso les indiqué, tomen nota. El tiempo se reconoce por la S de segundos. Digo por segundo, Miss. ¿Qué significa el segundo? Y esta formulita que encuentras aquí es para hallar la aceleración. Es para hallar la aceleración. La aceleración es la velocidad. Luana, por favor, el microfonito se desactivó. Ya, ahora sí. Para reconocer la aceleración es velocidad final menos la inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? Aquí lo tienes, velocidad inicial. La primera es la velocidad inicial. También se reconoce como V sub 0. Si lo encuentras como V sub 0, si lo encuentras como V sub 0, o sea, sí, V sub 0, también es velocidad inicial. También es velocidad inicial. Y luego tenemos la velocidad final. La resta de ellos dos entre el tiempo, aquí no hay ningún T de tiempo. ¿Cuál será el tiempo aquí, Camila? El segundo, Miss. Muy bien, Camila, el segundo. No me dice tiempo, pero yo sé que esto, como es segundo, entonces significa que esto es el tiempo. Miss, me olvidé de anotar que valía así. No diré que medía así. Ya, eso por eso le indiqué. Sí, pero ahí hay algunos, Es algunos, y anota todas las indicaciones que se te da. Prestas atención y anotas todas las indicaciones que se te da. no puede ser que medía así, me olvidé de anotar. Podemos, José Jesús, tenemos una horita y ya se va a acabar. Por el hecho de que hay veces no nos alcanza el tiempo, tenemos que correr. No es que uno no quiera hacerlo, ¿ya? Y me preocupo a veces porque uno les repite constantemente lo que tienen que anotar y no lo hacen. Y eso me apena en algunos. Yo sí lo he anotado. Yaret, Lo anoté. los niños que se desactivan lo mismo. Jafid, ¿me haces un servicio especial? ¿Sí? Continuamos entonces. Gracias por la atención. Alanis, en el MRV, rapidez. La rapidez significa a la velocidad. La velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Es variada, constante o nula? Constante.
La velocidad es constante. ¿Qué me dice Dylan? La velocidad, rapidez significa velocidad. ¿Es variada, constante o nula? Constante. Constante, van dos. ¿Qué me dice Ariana Quiroz? ¿La velocidad es variada, constante o nula? Nula. Nula. ¿Qué me dice David? ¿La velocidad es variada, constante? Es variada y constante. ¿La velocidad es variada y constante o la respuesta es variada y constante? Variada y constante. Ya, no, a ver, David, primero estoy preguntando por la velocidad. ¿La velocidad es variada, constante o nula? Solamente la velocidad. Variada. Muy bien. ¿Y la aceleración? Constante. Exacto. Me pasé una hora prácticamente de la clase diciéndote que la velocidad varía y la aceleración es constante. ¿Qué pasó con las anotaciones? ¿Qué pasó? Les mencioné que anoten. Sí, yo estaba alzando la manita para ¿El micrófono? Necesito que concentren toda su atención. Dairon, en el sistema internacional, la velocidad, ¿cuál es su unidad de la velocidad? MS al cuadrado. ms cuadrado, vamos a ver. ¿Qué me dice Franco? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? MS. ms. ¿Qué me dice, a ver, Ángelo? ¿Qué me dice Ángelo Velázquez? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? ¿Qué me dice Cielo? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? MS2. ms2. ¿Qué me dice Mel? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? MS mismo. ms. Les comento, la unidad de la velocidad es metro por segundo. Metro por segundo. Los que respondieron metro por segundo, correcto, muy bien. ms cuadrado es otra unidad y se lee metro por segundo. Número 3. Otra vez con el microfonito. Número 3, Ariana Soto, la unidad de la aceleración. MS al cuadrado. Muy bien, ms al cuadrado. ms al cuadrado. Entonces, esas son la parte teórica. Ahora, viene la parte de ejercicios. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de la aceleración. ¿Por qué? Porque ¿qué me pide? Calcula la aceleración. Por lo tanto, tengo que utilizar esta formulita que tengo aquí. Tengo que usarla. Entonces, vamos a ver, si utilizo esta formulita, a ver, Jimena, dime, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner 35 es igual. Espérate, no. 5 es igual a. 5, ¿dónde está el 5? No, ¿cómo era? Estamos en la número 4. Ya, es igual a 30 menos 0 sobre 3. 30 menos 0 sobre 3. ¿Por qué 30? Porque dice velocidad final menos inicial. Y velocidad inicial. ¿Cuánto resulta esta? 30 menos 0, ¿cuánto es? 10. No, 0, 0. 30. 30. ¿Y 30 entre 3? 10. 10. La respuesta aquí es 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Al cuadrado. Hemos aplicado la formulita.
A ver, voy a preguntar aquí mi manito alzada porque siempre tengo manito alzada. A ver, Camila Torreblanca. Ah, no, ya salió Camila, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí, Meredith. A ver, Meredith. Vamos a buscar a Meredith. Dime la número 5. ¿Qué hace? 40 menos 5 ¿Menos 5? menos 10 sobre 5. Menos 10 sobre 5.